Dios de amor, fuerza me das, aliento y vida en mí. Tú eres dueño de mi ser, me fortaleces con poder, renuévame, susténtame, la gloria sea a ti. Al continuar el día hoy, te quiero agradar. Si enfrento prueba o tentación, me aferro a tu verdad. Que todo esfuerzo de mi ser refleje a Cristo, el divino Rey. Ofrenda viva quiero ser, la gloria sea a ti. Al terminar un día más, tu espíritu aquí está. Y si mi fuerza de fallar, bondades nuevas hay. Descanso en ti, habita en mí, hasta obtener victoria al fin. Sin más dolor, sin más sufrir, la gloria sea a ti. Descanso en ti, habita en mí, hasta obtener victoria al fin. Sin más dolor, sin más sufrir, la gloria sea a ti. Que sea solo a ti. Buenos días. Señor le bendiga, hermanos. Saludamos y damos la bienvenida a los que se unieron a nosotros luego de que comenzamos el servicio. Y vamos sin más a la palabra de Dios. Quiero que abra su Biblia conmigo. Romanos capítulo número 15. Tenemos un tiempo ya estudiando esta carta, ya nos acercamos al final. Pero todavía seguimos meditando los últimos versículos del capítulo 15, aprendiendo sobre la oración. En ese pasaje, Romanos capítulo 15, vamos a leer versículos 30 al 33. Dice la palabra de Dios: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Padre, Señor, nos acercamos a tu palabra, gozosos de saber que contamos con promesas gloriosas para este tiempo. Promesa, Señor, de que tú estás en medio de tu pueblo cuando se reúne en tu nombre con poder, salvando, santificando, gozándote en medio de tu pueblo. Promesa, Señor, de que tu palabra no vuelve vacía. Promesa de que tu Espíritu es el gran maestro, la unción que tú has puesto en nosotros. Ella nos enseña
todas las cosas. Y esa es nuestra confianza en esta hora. El poder de tu palabra, la operación de tu espíritu, las promesas que tú nos has dado. Obra, Señor, en cada corazón y que todos salgamos de este lugar ministrados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. En lo que respecta a la oración, hay dos extremos antibíblicos en los que nosotros podemos caer. Por un lado están aquellos que, amparados en la soberanía de Dios sobre todas las cosas, dudan de la importancia o la necesidad de la oración. El argumento suele ser algo como esto. Nos suelen decir, si Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, como dice la Biblia, si Dios es soberano y ya de hecho todas las cosas están escritas en el libro de Dios, entonces, ¿por qué vamos a orar? ¿Para qué vamos a orar? Al final lo que será, será. Y nosotros tenemos que decir que ciertamente la palabra de Dios nos deja ver que Dios es soberano sobre todas las cosas y que todas las cosas sucederán según el decreto de Dios y que todas las cosas, dice la Biblia, ya están escritas en el libro de Dios. Eso es así 100%. Pero, paradójicamente, esa misma palabra que nos enseña la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas, nos deja ver también que hay cosas que solamente sucederán en el mundo si nosotros la pedimos. Y eso está claro en muchos textos de la Escritura. Jeremías 33:3 dice la palabra de Dios, el Señor a través del profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Y lo que está implicando el pasaje es que claramente si no clamamos, no recibiremos respuesta. Que es lo mismo que nos dice Santiago. En Santiago 4, versículo 2 dice: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hay cosas que no la tenemos porque no la pedimos, dice la palabra del Señor. El Señor Jesucristo también nos anima a orar para tener respuesta de Dios. Textos como Juan 16:24, pedid y recibiréis. Lucas 9, versículos 9 y 10, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y nuevamente, todos estos textos están implicando que hay cosas que nosotros solo las recibiremos si oramos, si la pedimos. Así que sí, Dios es soberano sobre todas las cosas y hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, y todas las cosas ya están escritas en el libro de Dios, pero hay cosas que no las recibiremos si no oramos y que recibiremos si oramos. ¿Cómo se conjugan esas dos realidades que la palabra de Dios enseña? Es difícil para nosotros entender del todo. Sin embargo, lo menos que podemos decir de eso es que Dios, como hemos dicho otras veces, no solamente ha decretado los fines, sino los medios para cumplir y hacer llegar esos fines. Y uno de los medios que Dios ha establecido para llevar a cabo su voluntad en el mundo es la oración de los santos. Oiga cómo lo explica Jonathan Edwards en uno de sus libros. Él dice: es la voluntad de Dios, a través de su maravillosa gracia, que las oraciones de sus santos sean uno de los principales medios para llevar a cabo los designios del reino de Cristo en el mundo. Cuando Dios tiene algo muy grande que lograr para su iglesia, es su voluntad que le precedan las oraciones extraordinarias de su pueblo. En el extremo opuesto, entonces, tenemos este extremo, ¿verdad? De que Dios es soberano, ¿para qué vamos a orar? Se va a hacer lo que va a hacer, lo que ya Dios ha determinado. El otro extremo, también antibíblico, son los que entonces piensan que la oración es algo así como la lámpara de Aladino, ¿verdad? Esta herramienta, este instrumento que nos fue dado para que todos mis deseos, todas mis peticiones, todo lo que yo quiera se cumpla. Y de hecho ni siquiera aplica bien la ilustración, porque la lámpara de Aladino, ¿cuántos deseos que le complace? 3 nada más. Pero esto parecería como una lámpara de Aladino sin límite, ¿verdad?, de deseos. Y por supuesto en esta categoría entran desde aquellos que de manera arrogante se atribuyen la autoridad para decretar y declarar cosas en su vida, hasta los que entienden que siempre que tú pides con fe vas a recibir lo que pediste. ¿Ha oído gente que te dice eso? Que si tú pides y no recibes, porque no oraste con fe, te faltó fe. Y por cierto, esa es otra paradoja que vemos también en la palabra de Dios, porque la Biblia definitivamente dice
que sin fe no vamos a recibir nada. O sea, la fe es necesaria para recibir respuesta de Dios. Santiago otra vez, en Santiago 1, versículos 6 y 7, dice: pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Así que sí, si no tenemos fe, no vamos a recibir lo que estamos pidiendo. O sea, a veces te ha visto, bueno, ya, yo no creo que ahí se pueda hacer nada, pero vamos a orar. ¿Y para qué orar entonces, hermanos? Si ya tú crees que ahí no se puede hacer nada, ya eso se perdió, pero vamos a orar. No, pida con fe, si no, no va a recibir nada. Sin embargo, la fe no es el factor determinante en la respuesta de Dios. Usted puede orar con mucha fe y aún así no recibir lo que está orando. Le pongo un ejemplo fácil, sencillo de la Escritura. Pablo dice que rogó a Dios, por cierto, rogó, no se declaró sano, no decretó sanidad y prosperidad. No, rogó a Dios 3 veces que Dios le quitara el aguijón en la carne. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? No, en pocas palabras, no le quitó el aguijón de la carne. ¿Fue falta de fe? ¿Era poca fe? No tuvo que ver con la fe, era con los propósitos de Dios. Y si quiero otro ejemplo más contundente, el Señor Jesucristo oró en Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Le pasó la copa al Padre? ¿Falta de fe? ¿Fue por falta de fe? No, la fe es necesaria para la oración, pero no es el elemento determinante en la respuesta a la oración. El elemento determinante en la respuesta a la oración que nosotros vemos en la Escritura es la sabia, buena y soberana voluntad de Dios. Al final, lo que determina que Dios responde, cómo Dios responde nuestras oraciones, es su sabia, buena y soberana voluntad. Y esta es una enseñanza que nosotros la aprendemos también de este pasaje de Romanos 15, versículo 30 al 33, que hemos estado considerando en las últimas semanas. Si usted nos ha seguido en el estudio de esta carta, sabe que a partir del capítulo 15, versículo 3, entramos ya a la última sección de la carta, la sección personal, y esa sección comienza con Pablo presentando su ministerio a los hermanos de Roma. Ellos no lo conocían personalmente, Pablo nunca había visitado la iglesia en Roma, y él les está explicando su ministerio, les habla de sus planes ministeriales futuros, y cierra esa parte de presentar su ministerio pidiéndole a ellos que oraran por él. Y nosotros aprovechamos, siguiendo lo que el Señor nos enseñó, que la mejor manera de aprender a orar es siguiendo los modelos de oración. Hemos estado en los últimos mensajes meditando en esos versículos y aprendiendo mucho sobre la oración, en lo que ellos nos dicen. Sin embargo, estos versículos no solamente nos enseñan sobre la oración por lo que está escrito en el texto, sino que nosotros tenemos providencialmente una gran bendición con este pasaje, y es que no solo tenemos las oraciones de Pablo, o lo que Pablo estaba pidiendo aquí en Romanos 15, 30 al 33, sino que nosotros tenemos el registro inspirado de cómo Dios respondió a esas oraciones. ¿Dónde está ese registro? En el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos nosotros vemos cómo Dios respondió la oración de Pablo. Y eso es lo que yo quiero que hagamos en esta mañana. Por eso hemos titulado este mensaje: Nuestra oración y la respuesta de Dios. Y lo que queremos es precisamente comparar lo que Pablo estaba pidiendo aquí con la respuesta que Dios dio a estas peticiones, y que nosotros podamos a través de eso aprender a recibir una respuesta de Dios, saber cómo Dios responde las oraciones de sus hijos. Y al hacer ese contraste, esa comparación entre lo que Pablo pide y lo que Dios responde, hay por lo menos 3 cosas que nosotros aprendemos de cómo Dios responde. Y recuerde que la clave para la respuesta de Dios es siempre su sabia, buena y soberana voluntad. Y lo que aprendemos al hacer esta comparación y ver la respuesta de Dios a Pablo es que Dios responde 3 verdades sencillas que vamos a meditar hoy. Dios responde a su tiempo, Dios responde a su manera, y Dios responde para sus propósitos. Y vamos a ver cada una de esas. Lo primero que nosotros vemos al ver la respuesta de Dios a las peticiones de Pablo en este pasaje es que Dios responde la oración de sus hijos a su tiempo. Nosotros ya vimos que Pablo tenía un gran deseo de ir a Roma, y de hecho tenía muchos años orando a Dios para poder ir a Roma. En Romanos 1, 9 al 10, él dice: testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones.
y oiga que era parte de lo que Pablo pedía, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y en Romanos 15:23 nos dice que desde hacía años, él tenía años orando por eso, años pidiéndole a Dios que él pudiera visitar la iglesia en Roma, y de hecho, él mismo dice en Romanos 1:13 que le había sido estorbado. Por más que intentaba, cada vez que él creía, ya ahora sí se va a dar, se le barajaban los planes. Y nosotros vimos también que la razón, él nos explica en el capítulo 15, que la razón, lo que estorbaba el Pablo llegar a Roma era que él estaba tan comprometido con la obra de Dios que él no quería descuidar su llamado y ministerio. Le van a poner un mapita allí que lo hemos visto otras veces. Ese mapita nos enseña, recuerde que amarillo es el imperio romano, lo que serían las tierras habitadas conocidas de ese tiempo, y los rojos, la línea roja, es el ministerio de Pablo. Pablo fue llevando el evangelio desde Jerusalén, dice él, y lo llevó hasta Ilírico. O sea, la idea era, Pablo tenía una misión, lo que se llama un llamado misionero fronterizo o pionero, que es llevar el evangelio donde no había evangelio. Entonces, el deseo de Pablo hacía años era ir a Roma, pero él no quería ir a Roma dejando tierra sin alcanzar para Cristo. Así que él iba moviéndose progresivamente más cerca de Roma, llevando el evangelio. Y lo que por muchos años lo detuvo de ir a Roma era precisamente que se había prolongado el ministerio en las tierras antes de llegar a Roma. Pero ya él nos dice aquí en Romanos 15, que es lo interesante: todo lo he llenado del evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico. Ya él llegó a la frontera de Roma, ya puedo ir a visitarlos. Así que en la mente de Pablo, por fin Dios va a responder esta oración que tengo años haciendo. Solo tengo un compromiso más que cumplir. Voy a Jerusalén, solo vimos que él lo dice aquí, a llevar esta ofrenda de los gentiles a Jerusalén. Y desde que yo lleve eso, nos vemos allá. Vayan preparándome alojamiento, guárdenme ahí donde me voy a quedar, que ya casi voy para allá. En la mente de Pablo, esa llegada a Roma estaba a lo mucho unos cuantos meses, lo que le tomaba llegar a Jerusalén, llevar la ofrenda y luego salir para Roma y llegar a Roma. Pero si usted conoce el libro de los Hechos, usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Que cuando Pablo llega a Jerusalén a llevar la ofrenda, se encuentra con tremendo lío que se le armó allá. Pablo es arrestado para salvarlo de la turba que quería matarlo. Por un complot que había para matarlo, Pablo tiene que ser trasladado desde Jerusalén a Cesarea, donde entonces se encuentra con un gobernador avaro y corrupto que no quería soltarlo a menos que Pablo le diera dinero, y Pablo se pasa 2 años preso en Cesarea esperando simplemente que lo soltaran para poder ir a Roma. Y cuando por fin ya él decide que no va a esperar más y apela al César, que era su derecho romano, entonces por fin parte desde Cesarea para Roma en un viaje que debió de ser de unos cuantos meses, pero fue un viaje tan difícil y tortuoso que tomó mucho más del doble del tiempo que debía tomar. ¿Y a dónde que lo quiero llevar con todo esto? Fíjese cómo el Señor prolongó la respuesta de Pablo de ir a Roma. Primero, todos los años que estuvo orando por eso y no se le daba la oportunidad. Y cuando pensó que ya ahora sí, ya no hay nada que me estorbe, entonces aparecieron todas estas situaciones que prolongaron muchos años más la llegada de Pablo a Roma. Y lo que estamos aprendiendo con esto es que con frecuencia, hermano, Dios retendrá la oración, la respuesta a las oraciones que le estamos pidiendo. Nosotros tenemos una agenda, ¿verdad que sí? Es bueno tener planes. El problema es que Dios también tiene su agenda, hermano. Y con frecuencia la agenda de Dios y la nuestra no son compatibles. Nosotros estamos pidiéndole a Dios algo y se lo pedimos para allá. Necesitamos esto, Señor, urgente, rápido. Pero Dios no tiene la prisa de nosotros. Y con frecuencia nosotros vamos a pasarnos a veces años y deberíamos perseverar en oración. A menos que Dios deje claro que se cerró esa puerta, deberíamos perseverar en oración, porque a través de eso Dios también está trabajando en nosotros. Dios retiene con frecuencia la respuesta a la oración de sus hijos para esperar el momento oportuno en el cual darnos eso que estamos pidiendo. El momento oportuno para que su nombre sea más exaltado y glorificado. Eso a veces pasa. Dios está esperando el momento donde será más evidente su gloria, cuando nos da la respuesta, y por lo tanto fortalecerá más nuestra fe. Ese es el caso de Abraham en la Biblia. Seguramente Abraham, desde que se casó, estaba orándole a Dios por hijo.
Usted sabe, ¿verdad?, que su mujer era estéril. Y Dios le vino a ofrecer el hijo a Abraham cuando Abraham tenía 75 años. Yo me imagino que ya tenía muchos años orando por hijo. Pero Dios se lo ofreció a los 75 y se lo dio ¿cuándo? A los 100. 25 años después. Wow, pero ¿y por qué Dios esperó tanto para darle? Dios le iba a dar un hijo. Dios se lo iba a dar. Pero no solamente los 75, 25 más. Bueno, Dios estaba esperando, la Biblia nos dice, porque lo hizo así. El momento donde ya fuera evidente que este muchacho no es obra humana, es un milagro de Dios. Este es el hijo de la promesa. Y de esa manera no solamente Dios fue glorificado al darle un hijo a un hombre anciano con una mujer estéril anciana, también Sara de 90 años, sino que a través de eso Dios estaba validando todas las demás promesas que le dio a Abraham. Si Dios pudo hacer este milagro dándole este hijo cuando ya no había posibilidad humana de tener hijo, entonces Dios es poderoso para hacer todo lo demás que le prometió, entre ellos traer al Mesías a través de ese hijo. Pero a veces Dios retiene la respuesta a las oraciones simplemente esperando el momento oportuno para nosotros. ¿Usted está consciente que una bendición fuera de tiempo puede ser una maldición en tu vida? Y a veces nosotros mismos no estamos preparados para lo que estamos pidiendo. Piénselo en el contexto de los hijos de uno. No pasa a veces que los muchachos no están pidiendo cosas que uno dice, pero si yo le doy eso, se va a matar. Un muchacho con 13, 14 años que quiere un carro, pues para matarse, que tú se lo estás regalando, si se lo regala, además de que es ilegal, ¿verdad? Pero poniendo ejemplo, a veces nuestros hijos nos están pidiendo cosas que nosotros sabemos no está listo para eso. Bueno, eso mismo pasa con nosotros también. A veces estamos pidiendo cosas que no estamos listos para recibirla, y Dios, que es un buen padre, no te la va a dar hasta que tú estés preparado para recibir esa bendición. Un ejemplo clásico de eso en la Biblia es el caso de José. Dios le dijo a José desde temprano, jovencito, por lo menos desde los 17, que él iba a reinar. Sin embargo, usted sabe todo el proceso que tuvo que pasar José y una prueba de 13 años, que mucha gente no se percata. 13 años fue que duró José entre que lo vendieron y fue preso hasta que llegó a reinar. ¿Por qué? Todo ese tiempo, si ya Dios le había dicho que le iba a dar eso. Bueno, porque José no estaba listo para reinar. De hecho, José era un muchacho engreído, que eso es lo que mucha gente no se percata. Precisamente como era el hijo favorito de su papá, ya eso es suficiente para ser un muchacho engreído, ¿ok? Pero además de eso, Dios le había dicho que él iba a reinar, incluso sobre sus hermanos. José alardeaba de eso, iba donde los hermanos, hey, vengan a ver lo que me soñé. Ustedes todos se postraban y los hermanos se molestaban y él seguía haciéndolo. Era un muchacho engreído. Si Dios hubiera puesto a José a reinar con ese orgullo que tenía, no hubiera terminado bien la historia. Y por eso precisamente fue que Dios tuvo que pasar a José por ese centro de 13 años. 13 años sirviendo y preso. ¿Qué le estaba enseñando Dios a José en esas condiciones? Humildad. Si algo tuvo que aprender fue humildad. Y entonces ya tú estás listo para reinar, ven. Y lo puso a reinar. Dios a veces retiene la respuesta esperando a que nosotros estemos listos para recibir la bendición, pero a veces Dios retiene la respuesta simplemente para trabajar en nuestro carácter en la medida que seguimos luchando con Él en oración, ¿ok? Y ese es el ejemplo clásico de eso en la Biblia, es el de Jacob. La oración, señores, no está ahí para torcer el corazón de Dios, es para cambiar el nuestro, ¿ok? En la medida que nosotros, como Jacob, luchamos con Dios en oración por esto que necesitamos, por esto que pedimos, nosotros mismos somos moldeados. Y por eso que debemos ser perseverantes, seguir orando, porque Dios va a trabajar en nuestro corazón. Eso fue lo que pasó con Jacob, como le dije. Fue en Peniel donde Jacob luchó con el ángel de Jehová, pidiendo la bendición para encontrarse con su hermano Esaú. Pregunta, ¿iba Dios a bendecir a Jacob y a librarlo de su hermano Esaú? 100%, usted puede estar seguro de eso. Pero no le dio esa garantía hasta que no se pasó la noche entera luchando con el Señor, con un forcejeo que no te voy a dejar ir hasta que no me bendiga. Pero fue en esa lucha, en esa noche, donde Jacob dejó de ser Jacob y se convirtió en Israel. Usted sabe que ahí fue que le cambió el nombre el Señor, ¿eh? Allí fue que Dios le dijo, ya no será llamado Jacob, sino Israel. Entonces, ¿sabe la diferencia entre el nombre Jacob y Israel? Jacob es tramposo, engañador, mañoso.
Israel, el que prevalece con Dios. En esa noche de lucha de Jacob con Dios, Jacob pasó de ser un hombre que resolvía con trampas, resolvía con maña, a ser un hombre que aprendió a confiar en Dios y depender en Dios. Y a veces Dios va a retener nuestras oraciones para que nosotros luchemos con Él. Y yo le digo eso a la gente, le digo hasta a los amigos a veces, a los que están aquí sin Cristo, que yo le digo, ¿tú te atreverías a hacer eso de Jacob? Porque mire, si usted me pregunta a mí, yo creo que Jacob se convirtió ahí. Hay gente que dice, Jacob, el hombre espiritual. ¿Espiritual de dónde? Eso era un impiazo, siempre fue un impiazo. No, porque él quería la primogenitura. Enséñame en la Biblia que la primogenitura tenía que ver con cosas espirituales. Era con cuarto, era dinero. El primogénito se quedaba con la herencia del padre. Eso era lo que Jacob andaba buscando, no era nada espiritual. No, porque la descendencia del Mesías. Señores, lea su Biblia. Hay como 2 casos nada más donde la línea del Mesías por el primogénito. No tiene que ver con eso, era cuarto. Jacob lo que siempre fue un mañoso. Pero Jacob se convirtió en Peniel cuando luchó con Dios ahí toda la noche. Yo le digo a veces a los amigos, ¿tú te atreves a echar eso? ¿Por qué tú no le dices al Señor, mira, Señor, yo no me voy a acotar hoy? Yo voy toda la noche hasta que tú me des la fe, hasta que tú pongas en mí ese amor por ti, que yo veo que tú le diste a otro. Echa ese pleito, porque Jacob lo echó y le fue bien. Entonces tú puedes echarlo también. Pero a veces Dios retiene la oración, es lo que te quiero decir, para trabajar en nosotros, y a veces simplemente la retiene para mostrar la calidad de nuestra fe y evidenciar la fe. Y es lo que vemos en la Biblia con el caso de la mujer sirofenicia. Usted conoce esa historia también, ¿verdad? El Señor va a la región de Tiro y Sidón y allí se encuentra con esta mujer que va detrás de él gritándole, Señor, sana a mi hija, Señor, sana a mi hija. Y el Señor como que no era con él, la ignoraba completamente. Hasta que la gente le dice, oye, pero habla con esa mujer porque ya no tiene desesperado aquí clamando atrás de nosotros. Y ella le dice, Señor, sana a mi hija. Y él le dice, no, pero es que yo no puedo tomar la comida de los hijos y dárselo a los perrillos. Oye, le dijeron una perrilla. Y ella le dice, Señor, pero hasta los perrillos comen de lo que cae de la mesa, déjame caer algo. Y el Señor dijo, miren, eso era lo que yo quería enseñarles. No hay una como esa en Israel. El Señor retuvo la respuesta para dejarle claro a todo el mundo la calidad de la fe de esta mujer. Así que Dios a veces va a retener la respuesta precisamente para mostrar la fe de aquellos que perseveran en orar con Él. Y lo que estamos viendo es que Dios va a responder, hermano, no necesariamente cuando nosotros queremos, cuando nosotros le pedimos, pero siempre será el mejor momento. Dios tiene su propósito cuando nos dice espera. Dios tiene su propósito cuando retiene la respuesta a la oración, y Él está trabajando a través de todas esas cosas. Ahora, si nosotros volvemos al texto que nos ocupa, nosotros vemos que Dios no solamente, al comparar esta oración de Pablo con la respuesta de Dios, vemos no solo que Dios responde a su tiempo, sino que también Dios responde a su manera. Y esa manera puede ser muy variada, lo cual es evidente por el caso de Pablo. Pablo hizo varias peticiones que nosotros vimos en este texto. Pablo quería que la ofrenda que fuera llevada a Jerusalén fuera recibida por los hermanos allá, que no rechazaran por venir de gentiles y recibirla de mano de gentiles. Pablo pidió que Dios lo librara de la mano de los judíos, que él sabía que querían matarlo allí. Pablo pidió que Dios le concediera un próspero viaje para ir a Roma, y Pablo pidió que Dios, a partir de Roma, con la ayuda de los romanos, lo encaminara a llegar a España a llevar el evangelio. Y cuando nosotros miramos el libro de los Hechos, vemos que Dios respondió cada una de esas peticiones de manera diferente. La primera petición, Dios se la respondió de manera afirmativa, justo como Pablo la pidió. Pablo pidió que los hermanos de Jerusalén recibieran la ofrenda con gozo, y así mismo fue. Pablo llegó, trajo los hermanos gentiles con la ofrenda. Los hermanos de Jerusalén se regocijaron, se gozaron de oír las anécdotas de Pablo en su predicación entre los gentiles. Recibieron la ofrenda con gozo. O sea que Dios respondió a esa oración exactamente como Pablo pidió que se la respondiera. Y la mayoría de las veces Dios responderá a nuestras peticiones así, justo como se lo estamos pidiendo. Dios es un Dios que se complace, dice la Biblia, en responder a la oración de sus hijos, y que sabe dar abundantemente y sin reproche. A mí me encanta eso, porque me encanta porque es muy diferente a como nosotros los padres, y hablo por mí, solemos darle a los hijos. O sea, oiga lo que dice Santiago, dice que Dios da a sus hijos abundantemente y sin reproche. Dios da abundantemente, Dios nos regatea con sus hijos. ¿Usted ha visto cómo los padres? Yo no sé usted, pero yo he regateado mucho. ¿Qué? ¿Que tú quieres tanto? ¿Y tú esos cuartos?
pero no, y no hay opciones más baratas. Uno empieza a regatearle, como el cuento. Hay una historia así del muchachito que vino, papi, dame 40 pesos. Y el papá le dice, que tú quieres 30 pesos. ¿Y para qué tú quieres 30 pesos si con 20 está bien? Toma 10 y dale 5 a tu hermano. ¿Qué te parece? Así somos nosotros, pero no, Dios no es así. Dios es un Dios bueno, Señor, un Padre bueno. Por eso nosotros podemos pedir con liberalidad. Pida por su boca, hermano, que el que va a dar tiene con qué, ¿ok? No hay límite a lo que Él pueda dar. Así que podemos pedir, y en la mayoría de los casos Dios nos va a responder lo que le pedimos, porque Él se agrada en dar cosas buenas a sus hijos, dice la Biblia. Así que podemos pedir con libertad. Él no solamente da de manera abundante, dice la Biblia, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así es que Dios responde. Y con frecuencia nos dará y sin regateo. Fíjese que dice que Él da a todos abundantemente y sin reproche. Que esa es otra. Dios nunca te va a decir, y otra vez tú estás pidiéndome cosas. Yo no sé usted, pero yo... pero ya no pagamos eso. Y eso hay que volverlo a pagar. Ah, no, pero tú no me pediste cuarto ayer. Otra vez están pidiendo. Hermano, yo estoy en la etapa ya donde mis hijos están en la adolescencia. Siempre tienen una cosa. Cuando no es del colegio, es de la iglesia, es de los coros de los amigos. Y uno vive en esa, reprochando. Pero ¿cuánto es? ¿Y hasta la cuánta es? Bueno, Santiago nos dice, Dios no es así. Tenemos un Dios que nunca te va a decir, otra vez, tú estás pidiendo. Pues tú sí pides. No, al revés, te dice, pídeme, que yo te responderé. Ese es el Dios que tenemos, un Dios generoso, un Dios que da en abundancia. Y la mayoría de las veces Él nos va a dar lo que le pedimos como se lo pedimos. Pero a veces su respuesta será positiva, nos dará lo que pedimos, pero no como se lo pedimos, de manera diferente. Y nosotros vemos también eso en el caso de Pablo en su segunda y tercera petición. Fíjese que Pablo pidió ser librado de la mano de los rebeldes en Jerusalén. Pablo quería, él sabía que lo querían matar, que no lo mataran. ¿Respondió Dios esa oración a Pablo? Sí, no lo mataron. Pero usted sabe que le dieron una salsa, ¿verdad? Le dieron una paliza. Yo estoy seguro que cuando Pablo estaba orando ser librado, él no tenía en mente, bueno, una paliza y después me libren de que me maten. No, él no estaba pensando que estaba incluida una tunda que le dieron, que tuvo que venir el gobernador con la guardia de la ciudad para salvar a Pablo de que lo mataran. Seguramente que cuando Pablo pidió ser librado de que lo mataran, tampoco tenían su planes que el librarlo era metiéndolo preso, porque fue así como lo libró. O sea, Dios lo libró de que lo mataran teniéndolo retenido en un cuartel, y cuando vieron del complot, entonces lo mandó para otra cárcel en otro sitio donde se pasó 2 años. ¿Lo libró de la mano de ellos? Sí, pero de nuevo, segurito que los planes de Pablo no era líbrame preso, pero eso eran los planes de Dios. Dios lo libró preso. En lo que respecta a su llegada a Roma, fíjese que Pablo oró muy específicamente, y nosotros debemos orar específicamente, hermano. Debemos pedir las cosas como las queremos. Miren, aunque Dios te vaya a responder de otra manera, pide por tu boca, que el que tú le estás pidiendo, como te dije, tiene con qué. Tú no debes limitarte, pide lo que sea, hasta las cosas más pequeñas. Yo le digo a la gente, mira los rizos hermosos que tiene mi hija Liz Marie, eso fue pedido, yo oré por esos rizos. Entonces, sí, mi suegra, ¿qué es lo que tú estás decorando? Pero yo quiero mi hija con rizo y le estoy pidiendo a Dios que salga con rizo, mírela ahí. ¿Por qué? Porque usted le puede pedir a Dios lo que sea y Él puede agradarse en dártelo o no dártelo. Pero la idea es pedimos con libertad, pero saber que Dios puede darnos lo que le pedimos de otra manera, ¿ok? Cuando Pablo pidió un próspero viaje para ir a Roma, ¿llegó a Roma Pablo? Sí, definitivamente. ¿Respondió Dios la oración? Sí. ¿Fue un próspero viaje? Lo menos que fue. Mire, el viaje de Pablo a Roma fue tan traumático, no solo que fue preso, sino que hubo un naufragio, duró una noche en alta mar agarrado de una tabla, terminaron en una isla donde lo mordió una serpiente venenosa. Fue un viaje sumamente traumático, tanto que en la Nueva Versión Internacional se pone a Pablo describiendo el viaje como desastroso. Y la Biblia de las Américas comentada comenta el viaje de Pablo diciendo que fue un viaje azaroso. Así, textual, búsquelo, Biblia de las Américas comentada, dice el viaje azaroso de Pablo a Roma. Así es que dice que el comentario. O sea que Pablo estaba pidiendo un
Pablo quería ir en primera clase, cómodo, a Roma, y terminó en un viaje sumamente tortuoso y difícil. Dios respondió la oración, pero no se la respondió como Pablo pensaba o como Pablo estaba pidiendo. Ahora, fíjese que los planes de Dios siempre son mejor, porque aunque uno se asombra, wow, pero qué fuerte, tuvo sus ventajas de que Pablo fuera así, de esa manera. Primero, aunque usted no lo vea como una gran ventaja, pero fue gratis, no, fue un viaje todo incluido, pagado por el gobierno. Todos los meses que duró en ese viaje, en esa travesía, porque fueron varios meses por el naufragio, tuvieron que esperar en un sitio, esperar que pasara el invierno, todo ese tiempo él estaba en un resort todo incluido, o sea, todo se lo pagaban porque él estaba en arresto de la guardia, que le cubría todos sus gastos. No solamente eso, estaba protegido, porque él tenía una escolta, él tenía los guardias que lo estaban cuidando, custodiando, que por cierto, Pablo se convirtió en un preso de confianza, que no era tampoco que era un preso que lo estaban maltratando, no, él era un preso, como hay aquí, en las cárceles de aquí, preso de confianza, que hay presos que hasta lo dejan salir a veces, para que hagan algo y vuelvan. Pablo era un preso de confianza, porque ellos sabían que no él había cometido ningún crimen, no era nada malo. O sea que Pablo fue cuidado por la guardia, librado de los que querían matarlo, librado de atracadores, que él mismo dice que en esos viajes misioneros fue atracado, varias veces lo atracaron. Bueno, en ese viaje no lo atracaron, porque tenía una escolta, tenía policía siempre cuidándolo. No solamente eso, a pesar de todas las dificultades que tuvo, todas ellas sirvieron para no solamente confirmar el carácter de Pablo, sino evidenciar que era genuinamente un siervo de Dios. O sea, Pablo, pasaron muchas cosas, no puedo hablarle de eso, usted lo lee en el libro de los Hechos, donde los hombres llegaron a decir, este es un hombre de Dios, definitivamente. Incluso hubo una de las evidencias de apostolado que solamente la vemos en Pablo durante este viaje, que fue la mordedura de la serpiente. El Señor dijo que los apóstoles, una de las señales de apóstoles era que serían mordidos por serpiente venenosas y no morirían. Y el único registro de eso es la Biblia de Pablo. Eso era una confirmación del apostolado de Pablo. Así que la respuesta de Dios fue diferente a lo que Pablo esperaba. Definitivamente así no era que él estaba orando, pero siempre fue mejor que lo que Pablo esperaba. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en nuestra vida. Dios va a responder a veces de manera diferente, pero siempre la respuesta de Dios es mejor. Ahora, muchas veces nosotros no estamos preparados para recibir esa respuesta y a veces dejamos pasar las bendiciones de Dios. Y quiero enfatizar esto, hermano, porque a veces nosotros estamos obstinados en que Dios tiene que responder como nosotros estamos pidiendo, y Dios nos está dando la respuesta, pero uno no la está viendo porque yo quiero que Dios me responda como yo quiero. Pero es que Dios sabe lo que es mejor y Él te va a responder como Él entienda que es mejor. Te pongo ejemplo concreto. Esto es un caso de verdad. No es de nuestra iglesia, por si acaso, es en otra iglesia, un caso que conocí. Había un hermano, la familia estaba creciendo, ya estaba teniendo lo que tenía un motorcito, estaba teniendo dificultad para llevar a la familia, al trabajo, al colegio. Y el hermano empieza a orar que Dios le conceda un vehículo para poder llevar a la familia, moverse, ¿verdad? Y lo pone en oración en la iglesia. Y lo llevan a un grupo de oración de hombres orando. Y mientras están orando y él pide esa oración y ora por eso, un hermano movido en misericordia. Y va donde el hermano y le dice, mire hermano, yo estaba pensando vender mi carro y comprar otro, pero tú sabes que yo puedo comprar el otro de cero, entonces yo voy a comprar el otro y te voy a regalar el mío. Respondió Dios la oración. Eso era para tirarse y decir, gloria Señor. Hermano, no es mentira. El hermano le dijo, ay gracias hermano, pero no es por eso que yo estoy orando. Pero un zapatazo en la cabeza. Y después se atreve a decir que Dios no me respondió esta oración. Pero ¿qué tú quieres más de ahí? No, él estaba orando por un carro específico, tú ves, porque es que él tiene sus exigencias. Él necesita a lo mejor un todoterreno, eso es un Toyotica. Qué bárbaro. Pero vamos a llevarlo más cerca de casa, hermano. Vamos a llevarlo más cerca de casa. A veces sucede con las hermanas solteras, que ellas están orando por un perfil específico. Usted sabe que ellas tienen el litín y no hay nada de malo. Ya yo te dije, tú puedes orar específicamente con lo que tú quieres, como tú quieres. Pero a veces ellas tienen unas peticiones que no son ni siquiera bíblicas. Hermanita, lo único que tú necesitas es que sea un hombre de Dios. Oíste. Porque si es un hombre de Dios que ama al Señor de verdad, mira, porque es un hombre de Dios, te va a amar a ti. Aun cuando tú no seas digna de amar, te va a amar porque ama a Dios. Si es un hombre de Dios, va a ser un hombre trabajador y esforzado
porque eso es lo que hacen los cristianos. O sea que va a ser un buen proveedor para su casa. Si es un hombre de Dios, será un líder espiritual de su casa, porque es un hombre de Dios. O sea, que lo que tú quieres, tú puedes tener 200 cosas en la lista, pero lo que tú quieres es que sea un hombre de Dios. Pero el problema es que a veces la hermanita, esa no es la primera en la lista. Son un que tenga un físico específico, ¿verdad? Ella lo quiere. No puede ser muy enclencle, pero tampoco puede ser gordo, tiene que ser un tipo que te fit. O que tenga un estatus económico específico. Porque lo grande es que yo he oído turpenas que dicen, bueno, es que yo no voy a salir de como yo estoy en la casa de mi padre para ir a pasar trabajo. Y yo le digo, pues cásate con un viejo como tu padre entonces. Porque ¿cuántos años le ha tomado a tu padre tener lo que tiene? Tú vas a demandar que un muchachito de 20 y pico de años tenga lo que tiene tu papá, que tiene más años que ese muchacho trabajando. Entonces cásate con un viejo para que salga y te ponga igualito, tú ves. Entonces el problema, el Señor le manda a un hombre de Dios que la pretende, pero como no tiene el físico que yo estoy buscando, no tiene el estatus económico que yo estoy buscando, o como me dijo uno una vez, es que no hay química. Yo dije, hija, métele la física, la trigonometría, hay otras ciencias, aplícale otra cosa, es un hombre de Dios. Eso es lo que tú necesitas, un hombre de Dios. Entonces después, Dios nunca me mandó, te lo mandó, lo que pasa es que tú no lo viste, te lo puso ahí. Por cierto, nota aquí, a los hombres solteros, si tú estabas esperando un momento para lanzarte, es hoy. Oíste. Antes que se le vaya el efecto del mensaje, que eso comienza a bajar el lunes, así que hoy aprovecha que ella va a tener el mensaje en la mente. Seguimos. A veces, hermanos, no, pero espérense, que esta tengo que darla porque es muy importante. Me darle ejemplos positivos de esto también, no solo negativos. Nosotros tenemos una pareja en nuestra iglesia que yo tenía muchos años orando por hijos. Tremendos siervos de Dios. Me acordaba mucho a Elizabeth Zacarías. Tremendo, era justo, piadoso, temeroso de Dios, pero sin hijos. Y ellos estaban orando a Dios. Y años van y años vienen y orando a Dios y orando a Dios. Y yo estoy seguro que ellos estaban orando que Dios, ¿verdad?, de manera natural ellos pudieran concebir y tener hijos. Bueno, ellos se dieron cuenta en un momento que no ha llegado la respuesta así, pero mira, Dios nos abrió un camino, nos proveyó medios, nos proveyó recursos para nosotros buscar el embarazo a través de médicos, a través de técnicas, de procedimientos, y ellos lo buscaron por ahí. Y Dios le dio el embarazo, gloria a Dios, hoy están embarazados. Entonces, yo estoy seguro que cuando ellos comenzaron a orar, no estaban orando, Señor, que podamos hacer un proceso de fertilización y tener hijos. Pero le respondió Dios la oración. Claro que se la respondió. Ellos fueron sabios para ver, mira, no llega de manera natural, pero Dios nos ha provisto los medios para hacer esto. Vamos por aquí. Y Dios respondió de esa manera. Así que nosotros tenemos que aprender a ser sensibles a la voz de Dios. Muchas veces Dios va a responder lo que le pedimos, pero no como lo pedimos. Ahora, de nuevo, quiero que estemos conscientes que siempre la respuesta de Dios será mejor para todas esas cosas que vimos antes. Ahora, a veces la respuesta de Dios a nuestras peticiones será negativa. Dios no va a responder que no a lo que pedimos. Nosotros vemos también eso en el caso de Pablo. De todas esas peticiones que nosotros vimos, la última, lo que Pablo estaba orando era que él pudiera, a partir de Roma, llevar el evangelio a España. Nosotros no tenemos ningún registro bíblico claro. Hay quienes dicen que algo que dice en 2 de Timoteo parece indicar que Pablo puede haber llegado a España, pero la verdad que no está claro. No vemos que Pablo llevó el evangelio a España. De hecho, si nos vamos a los registros históricos, el evangelio llegó a España en el siglo III, o sea, 2 siglos después de Pablo fue que llegó el evangelio a España. O sea que Dios respondió todas las otras oraciones, pero no le respondió eso. Pablo nunca llevó el evangelio a España. Y a veces Dios, la respuesta, y sigue siendo una respuesta de Dios, será no, hermanos. A veces Dios no nos va a dar lo que nosotros le estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque aunque vimos Dios es un Dios bueno, generoso, se complace en dar buena cosa a sus hijos, con frecuencia lo que nosotros estamos pidiendo no es bueno para nosotros y nosotros no lo sabemos. Quiero que vaya un texto conmigo, vaya Mateo, lo vimos la otra vez, pero quiero que volvamos otra vez y quiero enfatizar otro aspecto de ese pasaje. Mateo 7 al 11.
donde el Señor nos dice por qué a veces Dios no nos da lo que le pedimos. Efectivamente, tenemos a veces mucho tiempo pidiendo, o es evidente que ya Dios cerró esa puerta. Bueno, aquí nos dice por qué. Es porque Dios es un Padre bueno que no nos va a dar lo que no es bueno para nosotros. Mateo 7, 7 al 11, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Versículo 9, porque ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y como explicamos la otra vez, lo que ese texto nos está enseñando es que a veces yo estoy pidiendo cosas que yo creo que son pan, pero es una piedra que me va a romper un diente. O yo creo que estoy pidiendo pescado, pero es una serpiente que me va a morder. Y Dios, que es un Padre bueno, no me va a dar lo que es malo para mí. Dios da buenas cosas a sus hijos que le piden. O sea que muchas veces Dios va a no darnos lo que le estamos pidiendo. Su respuesta será no, porque de una manera que nosotros no vemos, no sabemos, no entendemos, como el niño chiquito no entiende que no te puede comer eso que está dañado. Pero que yo la quiero así, la galletica, que tiene moho, no te la puede comer. Yo me la como así. Y así a veces estamos nosotros. Dios no nos va a dar lo que no es bueno para nosotros, y Él es que sabe lo que es bueno. Por eso le decía, es absurdo que nosotros nos aflijamos porque Dios no me da algo, porque si yo le creo a la Biblia, si Dios no me lo dio, ¿por qué es? Porque no es bueno para mí, y punto. Dios sabe más que yo lo que es bueno, lo que me conviene, lo que va a lograr en mí el mayor bien, que es acercarme a Él y hacerme más como Cristo. Y Dios no me va a dar nada que no me ayude en ese propósito, ¿ok? Pero lo que quiero enfatizar, eso fue lo que vimos la otra vez, es que el texto dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Y cómo así? Pero tú no acabas de decir que a veces Dios me va a decir que no. Sí, pero los no de Dios nunca son no y ya, hermano. Y eso es otra cosa importante, de cómo saber recibir respuesta de Dios. Si Dios te dijo no a esto, Dios te dijo sí a esto. Búscalo, que los no de Dios nunca son no. Dios es no esto, sí esto. No esto, sí esto. Dios nunca dice que no y ya. Los no de Dios siempre vienen con una alternativa, lo cual, por cierto, yo le digo a los padres, es un buen principio para nosotros aplicar como padres. Cuando tú le dices que no a tu hijo, trata de darle un sí a otra cosa. No, mi hijo, eso no. ¿Qué te parece esto? ¿Okay? Porque así como Dios trabaja con nosotros, si yo le puedo dar ejemplos, vamos a los que dijimos ahorita, donde Dios respondió que no. Pablo está pidiendo, Señor, quita de mí este aguijón en la carne. De nuevo, no sabemos qué era. Algunos creen que era una enfermedad de los ojos. Puede ser, no sabemos. Lo que sea, era algo que afligía a Pablo. Y la respuesta de Dios fue no, porque Dios le dijo que no se lo iba a quitar. Pero ¿por qué otra vez Dios le dijo que no? El texto dice, porque Dios le dijo, Pablo, eso es lo que te está manteniendo humilde. Pablo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me envaneciere. Dios le dijo, Pablo, si yo te quito eso, te va a perder. Vas a descalificarte. Como, la manera como yo te uso es porque tú estás humilde. Si te quito eso, te vas a enorgullecer. O sea que no es bueno para ti. Pero no fue no ya. La respuesta fue, bástate mi gracia. Que Dios le dijo, yo no te lo voy a quitar, pero yo me voy a asegurar de darte la gracia para tú vivir en victoria a pesar de eso. Y así como son los no de Dios. No a esto. Dios no nos da lo que queremos a veces, pero nos da siempre lo que necesitamos, hermano. Siempre lo que necesitamos. El otro ejemplo que le puse, el más contundente. El hijo en Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Tú sabes cómo? ¿Cuál fue la respuesta del padre? ¿Le pasó la copa, hermano? Entonces, ¿cuál fue la respuesta? No. Gloria a Dios que no, porque si no nos va a llevar el diablo todito nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios que no le pasó la copa. Pero ¿qué era lo que necesitaba el Señor en ese momento? Fortaleza. Él estaba abrumado, a punto de enfrentarse a la ira de Dios, señores. ¿Usted cree que era la cruz que Cristo le tenía miedo? ¿Usted cree que Cristo estaba sudando como grande gota de sangre porque venían los clavos, hermano? Nosotros